¿Por qué la necromancia fue considerada la magia más peligrosa de la historia? Desde rituales ancestrales en criptas oscuras hasta la inteligencia artificial que promete recrear conciencias humanas, la necromancia ha evolucionado de una práctica mística a un campo que coquetea con los límites de la ciencia y la filosofía. En este vídeo exploraremos cómo esta práctica ha influido en la historia, la cultura y las investigaciones modernas sobre la vida y la muerte. Quédate hasta el final para descubrir cómo la necromancia, lejos de ser un mito del pasado, podría redefinir el futuro de nuestra existencia. La necromancia es una de las prácticas mágicas más antiguas conocidas, con sus raíces hundidas en civilizaciones como Babilonia, Egipto y Grecia. Desde el principio, esta práctica se centró en el contacto con los muertos para obtener información sobre el futuro o resolver problemas. Los primeros registros muestran rituales cargados de simbolismo y respeto, pero también de misterio y temor. En Babilonia, los sacerdotes invocaban a los muertos como intermediarios entre los humanos y los dioses. Estos rituales incluían ofrendas de comida y líquidos vertidos sobre tumbas o en áreas sagradas, con la esperanza de apaciguar a los espíritus y obtener su ayuda. En Egipto, la necromancia era parte de un sistema religioso mágico que conectaba la vida terrenal con el más allá. Los egipcios realizaban ceremonias para despertar a los muertos, utilizando textos mágicos como el libro de los muertos y amuletos protectores que facilitaban el contacto seguro con las almas. En Grecia, los templos llamados Nekiomanteion estaban dedicados a la comunicación con los muertos. Los practicantes realizaban rituales en cuevas oscuras o junto a lagos considerados entradas al inframundo. Quemaban hierbas, recitaban cánticos y usaban sacrificios animales para invocar a las almas de los difuntos. Uno de los relatos más famosos aparece en la Odisea de Homero, donde Odiseo desciende al Hades para consultar al espíritu del vidente Tiresias. Los primeros rituales de necromancia eran vistos con ambivalencia. Mientras algunos los consideraban una herramienta poderosa, otros los temían por los riesgos asociados. Los registros hablan de sombras inquietas que podían causar estragos si no eran controladas correctamente. También se advertía sobre los peligros psicológicos de enfrentarse al mundo de los muertos, pues los practicantes podían ser perseguidos por los espíritus o caer en la locura debido a los intensos encuentros. Estos inicios ancestrales de la necromancia muestran una fascinación humana por los secretos de la muerte y el deseo de superar sus límites. Aunque los rituales variaban entre culturas, el propósito era el mismo: encontrar respuestas en el mundo de los muertos y utilizar ese conocimiento para influir en la vida de los vivos. Este legado ha marcado la historia de la necromancia como una práctica oscura y cautivadora. Durante la Edad Media, la necromancia adquirió un lugar destacado dentro de las prácticas ocultas. Con la expansión del cristianismo en Europa, la necromancia, antes vista como una forma de conexión espiritual con los muertos, fue reinterpretada como una disciplina oscura y herética, condenada por la Iglesia como una amenaza para la fe y el orden social. A pesar de esto, floreció en la clandestinidad, especialmente entre aquellos que deseaban acceder a conocimiento prohibido o ganar poder sobre sus semejantes. El término nigromancia se popularizó en este periodo, diferenciándose de las prácticas mágicas de épocas anteriores por su enfoque en el control de los muertos y fuerzas sobrenaturales. No solo se buscaba comunicarse con los espíritus, sino también invocarlos para realizar tareas específicas, revelar secretos ocultos o incluso causar daño a los enemigos. Grimorios como la Clavícula de Salomón y el libro del Papa Honorio se convirtieron en guías fundamentales para los practicantes,
detallando los rituales necesarios para invocar a las fuerzas del más allá y los métodos para protegerse de ellas. Los rituales nigrománticos medievales eran complejos y peligrosos. Se creía que debían realizarse en lugares cargados de energía espiritual, como cementerios, criptas o ruinas antiguas, preferiblemente durante la noche o en fechas específicas, como los equinoccios o solsticios. Los nigromantes usaban círculos mágicos trazados con inscripciones protectoras, velas negras, dagas rituales y pergaminos escritos en tinta especial, a menudo elaborada con sangre. Estos elementos no solo garantizaban el éxito del ritual, sino también la seguridad del practicante ante la ira de los espíritus invocados. Un error en la pronunciación de los cánticos o en la ejecución del ritual podía tener consecuencias desastrosas. Se hablaba de espíritus descontrolados que causaban estragos o atormentaban a los nigromantes, llevándolos a la locura o incluso a la muerte. Estos riesgos, sin embargo, no disuadieron a muchos de seguir practicando en secreto. Entre los nigromantes medievales más destacados encontramos a figuras como Gerberto de Aurillac, quien más tarde se convertiría en el Papa Silvestre II. Gerberto fue acusado por sus contemporáneos de haber recurrido a la magia negra y la necromancia para obtener su vasto conocimiento y ascender al papado. Según las leyendas, poseía un artefacto mágico, una especie de cabeza parlante que utilizaba para comunicarse con fuerzas sobrenaturales. Aunque la veracidad de estas historias es discutible, reflejan cómo las habilidades excepcionales de Gerberto fueron interpretadas en una época profundamente influida por el miedo a lo oculto. Otro personaje destacado es Michael Scott, un erudito escocés del siglo XIII, conocido por sus profundos conocimientos en astrología, alquimia y artes ocultas. Michael Scott estudió en Toledo, donde se expuso a textos árabes sobre magia y ciencias ocultas. Fue acusado de practicar necromancia, especialmente debido a su reputación de realizar experimentos con cadáveres y supuestamente invocar espíritus para responder a preguntas científicas. Su legado quedó envuelto en leyendas que lo convirtieron en una figura temida y respetada. La Iglesia Católica condenó con fuerza la nigromancia, considerándola una herejía y asociándola con pactos demoníacos. Los practicantes eran perseguidos por la Inquisición y enfrentaban severos castigos, que iban desde la tortura hasta la ejecución en la hoguera. Sin embargo, esto no detuvo a las élites de recurrir en secreto a los nigromantes para obtener ventajas políticas, resolver disputas o explorar el conocimiento más allá de los límites permitidos por la Iglesia. El simbolismo también desempeñó un papel clave en la nigromancia medieval. Los círculos protectores, las estrellas de 5 o 6 puntas y los signos zodiacales se utilizaban para canalizar energías y controlar a los espíritus. Los grimorios no solo contenían instrucciones detalladas, sino también advertencias sobre los peligros de enfrentarse a fuerzas desconocidas. La figura de Jesucristo ha sido objeto de múltiples interpretaciones, y una de las más intrigantes es la posible relación de sus milagros con prácticas similares a la necromancia. Los evangelios narran varios episodios donde Jesús desafió las leyes de la vida y la muerte, reviviendo a los muertos y actuando como un puente entre este mundo y el más allá. Uno de los ejemplos más emblemáticos es la resurrección de Lázaro, descrita en el Evangelio de Juan. Después de 4 días en la tumba, Jesús pronuncia las palabras: «Lázaro, sal fuera», y el hombre muerto vuelve a la vida. Este acto, que combina el poder de la palabra con una voluntad inquebrantable, puede recordar a los rituales utilizados por nigromantes para traer a los muertos de regreso al mundo de los vivos.
Aunque la intención de Jesús era divina y no mágica, las similitudes entre este evento y las descripciones de la necromancia son notables. Otro caso es el de la hija de Jairo, quien, según el Evangelio de Marcos, murió antes de que Jesús llegara a su hogar. Jesús entra en la habitación, toma a la niña de la mano y le dice: Talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. La niña revive, sorprendiendo a los presentes. De nuevo, observamos un acto que podría interpretarse como un control sobre las fuerzas de la vida y la muerte. Estas acciones, sin embargo, no implican que Jesús practicara necromancia en el sentido tradicional. A diferencia de los rituales nigrománticos, los milagros de Jesús no requerían herramientas, círculos mágicos o invocaciones de espíritus. En cambio, se basaban en su conexión directa con lo divino. No obstante, para quienes estudian los paralelismos entre la magia y la religión, estos eventos pueden verse como ejemplos de un poder que cruza los límites de lo humano, un rasgo que históricamente se ha asociado con los nigromantes. La diferencia clave radica en la intención. Mientras que la necromancia busca manipular a los muertos para obtener conocimiento o poder, los actos de Jesús tenían un propósito espiritual: demostrar su autoridad divina y su capacidad para otorgar vida. A pesar de ello, estas historias continúan generando debates, planteando la fascinante pregunta: ¿podrían los milagros de Jesús haber sido interpretados de manera diferente en otra época o contexto cultural? La necromancia, tradicionalmente considerada una práctica oscura destinada a interactuar con los muertos, ha evolucionado significativamente en la modernidad. Aunque sus orígenes están anclados en rituales místicos y mitologías antiguas, hoy en día se aborda desde múltiples perspectivas, combinando avances científicos, exploraciones filosóficas y reinterpretaciones culturales. Este fenómeno multidimensional ha permitido que las teorías modernas de la necromancia trasciendan su estigma medieval para adentrarse en un territorio intrigante, respaldado por datos tangibles y exploraciones fundamentadas. Una de las teorías más fascinantes relacionadas con la necromancia moderna es la idea de la resurrección digital. Este concepto se basa en la posibilidad de recrear la conciencia y la personalidad de individuos fallecidos mediante inteligencia artificial. Empresas tecnológicas ya están trabajando en proyectos para convertir datos como correos electrónicos, mensajes y publicaciones en redes sociales en avatares digitales, capaces de imitar la personalidad de una persona fallecida. Un ejemplo destacado es el programa Replica, que permite interactuar con una inteligencia artificial diseñada para emular la comunicación y los recuerdos de una persona específica. Aunque no es una resurrección literal, plantea preguntas sobre la identidad, el duelo y la persistencia de la conciencia en el mundo virtual. En el ámbito científico, la criogenia representa otra manifestación moderna de la necromancia. Desde mediados del siglo XX, se han desarrollado técnicas para preservar cuerpos humanos y cerebros en estado de congelación profunda, bajo la premisa de que futuras tecnologías podrían revivirlos. Empresas como Alcor y Cryonics Institute lideran este esfuerzo, y aunque la reanimación de un ser humano completo sigue siendo teórica, experimentos recientes han mostrado avances prometedores. En 2019, un equipo de la Universidad de Yale logró restaurar parcialmente la actividad celular en cerebros de cerdos muertos, desafiando las nociones tradicionales de irreversibilidad de la muerte. Otra línea de investigación que conecta la necromancia con la ciencia moderna es el uso de la estimulación cerebral para reanimar recuerdos en cerebros dañados. Tecnologías como la estimulación magnética transcraneal y los implantes cerebrales han demostrado la capacidad de restaurar recuerdos en pacientes con Alzheimer o lesiones cerebrales,
generando la posibilidad de recuperar aspectos de la personalidad o memoria de una persona fallecida. Aunque no se trata de revivir físicamente a los muertos, estos avances ofrecen una forma de interactuar con el legado mental de quienes han partido. Desde una perspectiva filosófica y esotérica, la necromancia moderna se reinterpreta como un proceso simbólico en lugar de uno literal. Carl Jung, el célebre psicólogo suizo, planteó la idea de que los muertos pueden representar aspectos reprimidos o desintegrados del inconsciente colectivo. En este contexto, los rituales de necromancia serían ejercicios para confrontar y reconciliar estas sombras, permitiendo a los individuos integrar aspectos olvidados de sí mismos. Este enfoque ha sido adoptado en diversas tradiciones espirituales contemporáneas, donde la interacción con los muertos se refiere metafóricamente a recuperar sabiduría ancestral o sanar traumas personales. Además, la necromancia encuentra una renovada relevancia en la exploración cultural. En la ficción contemporánea, obras como Black Mirror o la literatura de H.P. Lovecraft exploran temas relacionados con la muerte y la resurrección desde ángulos tecnológicos y metafísicos. Estas historias han influido en la práctica esotérica moderna, inspirando nuevos rituales y exploraciones simbólicas que combinan la tradición con el imaginario tecnológico actual. En última instancia, la necromancia moderna no solo trata de traer a los muertos de regreso, sino de explorar y desafiar los límites de la vida, la muerte y la conciencia. Con avances continuos en áreas como la biotecnología, la inteligencia artificial y la filosofía de la mente, estamos en una era donde las antiguas preguntas sobre la muerte encuentran nuevas respuestas, algunas tan extrañas como cautivadoras. La necromancia, lejos de ser una reliquia del pasado, se transforma en un reflejo contemporáneo de nuestra eterna fascinación por el misterio de la existencia. La necromancia, a través de los siglos, ha sido un espejo de nuestras inquietudes más profundas. El miedo a la muerte, el deseo de conocimiento y el anhelo de trascender los límites de nuestra existencia. Desde los rituales antiguos en templos y criptas hasta las teorías modernas que coquetean con la ciencia y la tecnología, esta práctica ha evolucionado, pero su esencia permanece intacta: explorar lo desconocido y desafiar las fronteras entre la vida y la muerte. En la antigüedad fue una herramienta para comunicarse con los espíritus y descifrar los misterios del más allá. En la Edad Media se transformó en una disciplina clandestina que, aunque perseguida, persistió como símbolo de resistencia al dogma religioso. En la modernidad ha encontrado nuevas formas de expresión, desde el simbolismo psicológico hasta los avances científicos que de manera inesperada acercan la fantasía de la resurrección a la realidad. Incluso en la cultura popular, la necromancia se mantiene viva como un arquetipo poderoso, fascinante y oscuro que sigue inspirando a generaciones. Sin embargo, lo más intrigante no es la práctica en sí, sino lo que revela sobre nosotros mismos. La necromancia no solo trata de los muertos, sino también de los vivos, de nuestra lucha por comprender el mundo, de nuestra búsqueda de significado y de nuestra capacidad para soñar con lo imposible. Tal vez, al final, el verdadero acto de necromancia no sea traer a los muertos de regreso, sino aprender de ellos, integrando su legado en nuestras vidas para trascender nuestras propias limitaciones. Si este viaje por los misterios de la necromancia te ha cautivado y deseas seguir explorando el vasto universo del conocimiento esotérico, no olvides darle like a este vídeo y suscribirte a nuestro canal. Aquí continuaremos desvelando los secretos que yacen bajo el velo de lo desconocido. ¿Estás listo para descubrir más? Nos vemos en el próximo episodio.